Hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque su iglesia se puede reunir para conocer de su palabra y para aprender de usted, Señor. Muchas gracias porque este es un tiempo en el que queremos glorificarle y queremos agradecerle por su gracia, por su amor, por su misericordia, Señor. Suplicamos, Padre Santo, que usted sea con su pueblo, que su Santo Espíritu le hable a sus hijos, Señor, y que su Santo Espíritu nos guíe a la verdad, Padre Santo. Le alabamos, Padre, le bendecimos y queremos que este tiempo sea solo para su gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los libros que me apasiona, considerando el trabajo en la iglesia y considerando estar en el ministerio, es el libro de Hechos. Leer el libro de Hechos es como el libro de la aventura de la iglesia, es como el sueño de lo que la iglesia debería de estar sucediendo. Así es que les digo que el libro de Hechos nos enseña el establecimiento de la iglesia y nos enseña todas las vicisitudes que el pueblo de Dios va a pasar en el ministerio, la iglesia, la estructura. Y es una bendición poder ver cómo Dios obró desde el inicio. Y es una bendición saber que la iglesia no está sola. Pues algunos teólogos argumentan que el libro no debería de llamarse el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. El personaje central del libro de los Hechos no es Pedro, ni es Pablo, ni son los apóstoles, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien va dirigiendo a la iglesia y es quien va mostrando las señales de que la iglesia es iglesia y que Dios está obrando a través de esas personas. Es el Espíritu Santo, la promesa de Cristo establecida desde los evangelios en yo me tengo que ir para que el Espíritu Santo venga y esté con ustedes. Pues el libro de los Hechos nos habla sobre la irrupción de Cristo ascendiendo y el Espíritu Santo viniendo. Y una vez que el Espíritu Santo está con su iglesia, cómo la va llevando y cómo va trabajando en y a través de las personas. Así es que el libro de Hechos es un libro que debería de apasionarnos cuando estemos hablando o cuando estemos pensando en la estructura de la iglesia o cuando estemos pensando en el ministerio y cuando estemos enfrentando situaciones difíciles en el ministerio. ¿Cómo debemos establecer la iglesia y cómo debe de haber estructura en la iglesia? Eso tiene que ver con el libro de los Hechos. Así es que hoy me gustaría compartirles algunas cosas del libro de los Hechos. Este libro muestra, me parece, una clara y contundente evidencia de que Dios está con su iglesia. Y repito, Dios está con su iglesia. El Espíritu de Dios está con su iglesia. Y es bendecida cada vez que la iglesia obedece la palabra de Dios. Y es bendecida cada vez que se apega a la voluntad de Dios. Y es bendecida cada vez que está dispuesta a someter su voluntad a la autoridad del Espíritu. Así es que creo que algo que nos enseña el libro de los Hechos es que el Espíritu de Dios siempre va a estar con su iglesia, pero para que su iglesia sea bendecida tiene que someterse a la palabra y tiene que considerar los métodos de Dios. Y eso es parte de lo que me gustaría compartirles. El libro de los Hechos, y aunque yo voy a predicar del capítulo 6, versículo 1 al 6, me gustaría hacer un preámbulo, porque creo que el preámbulo hace mucho contexto de lo que venimos a hablar. En el capítulo 1, Jesús está con sus discípulos y Jesús les dice, yo me tengo que ir. Así es que Hechos inicia con el final del Evangelio de Lucas. Lucas fue quien escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Cada vez que tú quieras empezar a leer la Biblia y entender qué fue lo que pasó, tienes que leer, les invito a que lean el Evangelio de Lucas e inmediatamente el Evangelio de Hechos para saber cómo vive la iglesia, porque el libro de los Hechos también nos narra qué pasa después de que Cristo asciende. Hay un hombre que se llama Gamaliel y dice, ya han surgido varias personas así. Han surgido varias personas que se han levantado y que han dicho, y son líderes y levantan a 400 personas y levantan multitudes, pero una vez que los matan se acaba todo el movimiento. Por eso el libro de Hechos es tan importante, porque después de que Cristo muere, nos dice que asciende Cristo y eso implica que resucitó, y ahorita voy a hablar de eso. Y el capítulo 1 quiere iniciar desde ahí, quiere decir
¿Qué pasa con los apóstoles? Bueno, ahora los apóstoles están solos. Ahora los apóstoles ya no están con el maestro. Ahora el maestro se ha retirado y los apóstoles tienen que ver qué van a hacer con la iglesia. Capítulo 1. Ellos definen a un apóstol más y oran por él y lo establecen como apóstol. Capítulo 2. La llegada del Espíritu Santo. El capítulo 2 viene con estos hombres orando y de pronto estos hombres empiezan a verse cosas extraordinarias, dice como una lengua de fuego arriba de sus cabezas, y la venida del Espíritu Santo se hace claramente visible, no solamente de una manera personal, no solamente ellos lo sienten, sino que hay evidencias que las otras personas que no son de la iglesia lo pueden ver. Y entonces hace un listado de todas las naciones que había en ese lugar. Todas las naciones que había en ese lugar. Dice, había de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y de algunas regiones de África y más allá de Cirene. Había romanos, había judíos prosélitos, había cretenses y árabes y todos escuchaban hablar nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Así es que el suceso trascendente de lo que pasa en el Pentecostés, en la venida del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo hace entender a todos el Evangelio. No importa de dónde seas, el Espíritu de Dios había venido para que se proclamara el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que estos hombres estaban haciendo y Dios lo estaba transmitiendo a todas las personas. Así es que no importaba la nacionalidad, cada quien escuchaba en su propio idioma y cada quien hablaba en su propio idioma. Y esto era una bendición. Y esto era parte de que es el momento de predicar el Evangelio y es el momento de proclamar la grandeza del Evangelio de Cristo. De una manera tajante, de una manera categórica. En este mismo capítulo, después de este suceso, la gente empieza a decir, no hombre, ¿cuál? Hay personas que son incrédulas a pesar de ver eso y dicen, no, estos están borrachos y eso que es temprano. Y entonces Pedro se levanta por primera vez y Pedro predica el Evangelio de Dios. Y aquí me gustaría detenerme un poco y me gustaría hablar sobre el Evangelio. Porque, hermanos, no estamos aquí solamente para decir buenas intenciones o para decir cosas bonitas. Estamos aquí para proclamar un mensaje que se ha anunciado desde el principio. Génesis capítulo 3, versículo 15, había la promesa de que un hijo de Eva había de aplastar la cabeza de la serpiente y sí, iba a ser mordido, pero él iba a vencer. Así es que desde Adán había la promesa de que un hijo de ellos iba a venir. Y luego Pedro habla sobre David y dice, el hijo de David, que su trono no va a tener fin y que él va a reinar para siempre. No es David, no eran sus hijos, no era Absalón obviamente, era Cristo. Cristo es el hijo de la promesa. Cristo es la reconciliación entre Dios y los hombres. Cristo es aquel que va a regresarnos a la presencia de Dios. Cristo es el reconciliador de todas las cosas, en quien tenemos esperanza, en quien tenemos consuelo y en quien podemos caer de rodillas y proclamar la gracia es solamente en Cristo. ¿Y cómo lo hizo Cristo, mis hermanos? Cristo lo hizo desde dos maneras. Vivió una vida perfecta y su justicia no la guardó para sí. Su justicia estuvo dispuesta a llevarla a la cruz y estando en la cruz, ofrecer su vida por todos aquellos que el Padre había elegido, por todos aquellos que iban a escuchar la proclamación de ese suceso a través de la vida de la iglesia. Hermanos, en Cristo tenemos la reconciliación. En Cristo tenemos la garantía del perdón de nuestros pecados. Es Cristo la puerta. Es Cristo el buen pastor. Es Cristo quien nos da la reconciliación y la garantía de estar delante de su presencia. No es tu justicia, no es mi justicia, no son mis buenas obras, es Cristo. Y nadie puede estar delante de la presencia de Dios si no es a través de Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí.
Nadie, mis hermanos, puede ser reconocido como hijo, ni nadie puede ser llamado hijo de Dios, ni perdonado, si no es a través de Cristo. La verdad, hermanos, es que si tú crees que venir a la iglesia tiene que ver con que tú has vivido una semana de santidad y de perfección, estás equivocado. Si tú consideras que estar en la iglesia implica que ya no va a haber pecado en tu vida, estás equivocado. La verdadera razón de estar en la iglesia es poder gozarnos que somos gente con necesidad de gracia, ayudando a gente con necesidad de gracia. Porque no hay diferencia entre tú y yo, y no hay diferencia entre nosotros. Todos estamos necesitados de la gracia de Dios. Y todos estamos aquí solamente porque Cristo murió por nuestros pecados. Los judíos habían llevado a Cristo a la muerte. Los judíos habían conspirado contra Él y en lo oscuro se habían hecho confabulaciones para matarlo. Los judíos estaban diciendo que la sangre de ese caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los judíos habían dicho, suelta a Barrabás, pero mata a ese. Así es que cuando Pedro está predicando esa primera ocasión, después de que el Espíritu Santo viene, los judíos escuchan que aquel a quien ellos habían matado, Él era la vida. Que aquel a quien ellos habían rechazado, Él era la reconciliación. Que aquel que ellos habían menospreciado era el perdón. Era la garantía de ser reconciliados y era la promesa de Dios mismo, desde Génesis 3:15 hasta ese día, de que ellos pudieran ser salvos. No hay nadie más sino solo Cristo. Y entonces en el versículo 48, algunos judíos dicen, hermanos, ¿qué debemos hacer? Ya regamos el tepache, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les contesta, arrepiéntanse y bautícense en todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para que todos los que están lejos y para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llame. Y aquí hay algunas cosas interesantes que deberíamos considerar. Estos habían negado a Cristo, estos habían rechazado la promesa, estos habían confabulado contra el Señor, estos habían maquinado matar al único que les podía ofrecer el perdón. Su corazón estaba entenebrecido y su pecado era completamente cegador para poder ver la verdad. Pero estos, en tremenda miseria y en tremendo pecado, a estos mismos Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense y crean porque ustedes pueden ser perdonados. Aún estos que habían matado a Cristo y aún estos que habían hecho la infamia más atroz que se puede considerar, el justo muriendo con los injustos y ser considerado al santo con los pecadores, aún estos tenían perdón de su pecado. Puede ser que hoy digas, he hecho algo tan terrible que ni Dios me puede perdonar. He hecho algo tan espantoso que no puedo merecer el consuelo de Dios, ni la gracia de Dios, ni el perdón de Dios. Pero ¿qué más espantoso puede ser que haber negado al Hijo? ¿Qué más espantoso puede ser que haber rechazado al único que te podía dar el perdón? Y aún así, el día de hoy, el ofrecimiento de gracia es para ti. Si te arrepientes, si crees en Jesucristo y confiesas que Él es el único que te puede reconciliar con el Padre, hermanos, esta es la iglesia a donde tienes que venir y estudiar. Este es el lugar en donde tienes que ser recibido y en donde tienes que ser ministrado con la palabra de Dios. Y lo que queremos proclamar es eso. No hay gente perfecta. Todos somos necesitados de la gracia de Dios. Pero no hay evangelio ni hay mensaje más poderoso, más contundente y más esperanzador que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Juan 3:16 es un pasaje que muchos conocemos. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé qué has hecho en tu pasado, ni sé cómo has vivido tu vida, ni sé cómo estás en tu relación con Dios. Pero lo que te tengo que decir hoy es que si te arrepientes de tu pecado, puedes ser perdonado en Cristo Jesús
por gracia. Porque ese es el mensaje que vamos a predicar en esta iglesia. Si somos salvos solo por gracia, solo por la obra de Jesucristo. Y así es que en ese sentido, mis hermanos, no necesitas hacer buenas obras, no necesitas ganarte la salvación, no necesitas esforzarte y no necesitas decir cuántas buenas obras tengo que hacer este día para poder ser salvo y para poder aguantar la salvación de Dios. No es necesario, porque Cristo ya murió por tus pecados. Y como les decía hoy en la mañana a los chavos de la escuela dominical, aquí no se trata de la soberbia que puedas ver cuando dices soy salvo. Mira lo que tú pienses, pero yo soy salvo. Aquí se trata de soy salvo porque Cristo murió por mí. Soy salvo por la gracia de Dios en Cristo. Punto. Pésele a quien le pese. Si por en cambio tú quieres decir soy salvo porque hago buenas obras, o soy salvo porque soy una buena persona, o soy salvo porque soy mejor persona que ustedes, bueno, lo siento, pero esa no es la razón de por qué podemos ser salvos. Porque no es en nuestras obras, no es con nuestras herramientas, ni es con nuestra justicia. Solo Cristo nos salva. Bueno, y pasa algo impresionante en ese mismo capítulo. Capítulo 2, 43 al 47. Dice así: al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Y escucha esto. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y no solo eso, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, no solamente alcanzaba para ellos, sino también para los de afuera. Y cada día el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Y dice que en este sermón se convierte en 3,000. Y en el siguiente sermón se convierte en 5,000. Así es que la iglesia crece en 2 días, en 2 predicaciones, a más de 8,000 personas. Más de 8,000 personas por escuchar este mensaje. Capítulo 3 viene el mensaje de Pedro y después vienen los ancianos de la iglesia y viendo las multitudes que se estaban reuniendo y cómo estaban organizándose y cómo se estaba estableciendo la iglesia, empezaron a temblar los fariseos y empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer? Esto se va a descontrolar, y se descontroló. Fue más allá de sus capacidades, así es que trajeron a Juan, trajeron a Pedro y les dijeron, ustedes no pueden predicar en el nombre de Jesús, dejen ya de predicar esas cosas. Los azotaron, los amenazaron y a pesar de todo esto ellos contestaron, ¿es justo que los obedezcamos a ustedes más que a Dios? Pues yo no dejaré de predicar el nombre de Jesús. Y estos siguieron predicando, y estos siguieron enseñando, y estos siguieron ministrando a la iglesia. Yo no puedo imaginar, hermanos, cómo puede ser posible que en 2 días, en 2 predicaciones que nos narra el libro de Hechos, la iglesia creció en 8,000 personas. ¿Cuántos podremos ser? ¿70, 80 personas aquí? ¿Y al siguiente día tiene 5,000 personas? Y para aquellos que han estado en el ministerio y para aquellos que han dado escuela dominical o para aquellos que han ayudado con el ministerio infantil, imagínate de recibir 15 niños a recibir 450 niños o 600 niños tranquilamente para enseñarles el evangelio. Y entonces para aquellos que estaban dando el café y estaban sirviendo sus 2 cafeteras de café, y ahora tener que hacerlo para miles de personas. Pero la visión de la iglesia que nos da el Espíritu Santo a través de Lucas es que la iglesia estaba en unidad, que la iglesia estaba en armonía y que a pesar de todas las circunstancias caóticas que podía traer el crecimiento abrupto de la iglesia, Dios seguía manteniendo a su iglesia y Dios seguía bendiciendo a su iglesia y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 4, aquí es cuando se convierte en
5,000 personas. Versículo 32. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos, casas, los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en las manos de los apóstoles, y era repartido según la necesidad de cada uno. Fue así como José, el levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió su terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Y esta es una cuestión muy interesante, y aquí tiene que ver con lo que tiene que ver con el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo vemos todo lo contrario. Este hijo de consolación vendió todo lo que tenía, o vendió su terreno y se lo dio a los apóstoles. Nadie lo obligó, nadie le dijo que lo hiciera, nadie lo amenazó, pero él estuvo dispuesto a hacerlo. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición! Y eso era de bendición para todos los hermanos que estaban recibiendo de eso. La vida de la iglesia, con todas las necesidades que tenía, con todas las circunstancias que pudieron surgir, estaba siendo suplida a través de la misma iglesia, con lo que Dios les había provisto. Esta es la manera en cómo nos muestra Hechos que debe de vivir la iglesia. Pero en el capítulo 5 tenemos a un matrimonio que decide vender el terreno, pero decide sustraer parte de eso y decide mentir. Y dice, yo lo vendí en tal cantidad y aquí está, mira, estoy trayendo todo el dinero. Y entonces le dicen a Ananías, ¿lo vendiste por tal precio? Y dice, sí, claro que sí. Y entonces viene una de las cuestiones que trae juicio para estas personas. Y le dice, ¿por qué quieres engañar al Espíritu de Dios? Por cuanto has querido hacer eso, vas a morir. Y en ese momento cae muerto. ¡Wow! Y entonces viene la esposa, Zafira. Zafira, ¿vendiste el terreno por tal cantidad? Sí, claro que sí, todo se lo dimos a la iglesia. Y le dice, ¿por qué has querido engañar al Espíritu? Mira, los que fueron a enterrar a tu marido, ahora vienen y te van a llevar a ti también. Y en ese momento cayó muerto. Y aquí el punto es que nadie los obligó a vender eso. Nadie los obligó a decir y a mentir que lo vendieron por tal cantidad, pero en su corazón no estaba la paz y el consuelo y el gozo de compartir. Y Dios los disciplinó. El engaño estaba ahí, y esa es una de las cuestiones que debemos de considerar. Así es que vemos a los apóstoles trabajando, vemos a la iglesia creciendo abruptamente, exponencialmente de un día para otro, vemos la vida de la iglesia en donde todos estaban viendo por las necesidades de todos y en donde todos los tenían en común, vemos a la iglesia partiendo el pan, compartiéndola con sus hermanos, aprendiendo de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y todos como un solo cuerpo, en un mismo espíritu, con una misma dirección. Capítulo 6. Y aquí inicia el sermón, Capítulo 6. Voy a leerlo completo. En aquellos días, el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos, no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios para atender las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y Nicanor, y Timón, y Parmenas, y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Y escucha esto.
Luego llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Versículo 7. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Y entonces yo dividí este texto en 3 partes: el problema, la respuesta y las consecuencias. Y me parece que es bastante claro el problema. En aquellos días aumentaban los discípulos, pero empezaron las murmuraciones, empezaron las quejas. Recuerda, estamos hablando de una iglesia de más de 8,000 personas. No estamos hablando de una iglesia así, estamos hablando de una iglesia de 8,000 personas. Y las mujeres griegas se sentían desatendidas, y las mujeres griegas estaban considerando que no las estaban tratando igual que a las mujeres hebreas. Y las mujeres quejándose. Y no creo que hayan sido 2 o 3. No sé cuántas fueron, pero estas mujeres ya estaban levantando murmuración y estas mujeres ya estaban poniéndose intensas. Así es que vienen con los apóstoles y se quejan. Y es muy interesante. Y aquí el problema tiene que ver con problemas buenos y problemas malos. Y una cosa que pueden llamar problema es que los discípulos estaban en aumento. Cada vez había más y cada vez había más y cada vez había más. ¿Y sabes qué implica eso, mis hermanos? Que cada vez hay más trabajo y más trabajo y más trabajo y más necesidades. Si tú has estado en la iglesia y has visto que la iglesia crece, qué padre, no, sí, no, está muy bien, sí. Pues sí, pero necesitamos gente que ayude con los niños, necesitamos gente que ayude con los jóvenes, necesitamos gente que se esté preparando para enseñar, necesitamos gente que esté sirviendo, necesitamos mujeres sabias para que aconsejen a otras mujeres, necesitamos que la iglesia se haga responsable de la iglesia. Porque el trabajo de la iglesia no puede dedicarse solamente a un grupo pequeño de personas, sino el trabajo de la iglesia tiene que dedicarse en toda la iglesia. Y el trabajo de unos es la oportunidad de otros. Así es que mientras más discípulos hay, más trabajo hay, hermanos. Es parte del proceso del crecimiento y gracias a Dios por esos problemas. Gracias a Dios que en algún momento nosotros podamos decir, híjole, vamos a tener que extender la nave hasta el final porque ya no cabemos y vamos a tener que hacer más edificios arriba porque ya no cabemos. Gracias a Dios por esos problemas. Son cosas a las que tenemos que responder. Pero en este momento tenemos que responder con el establecimiento de los ministerios y con la gente que está viniendo a la iglesia. En este momento tenemos que responder con las necesidades que estamos teniendo como iglesia. Y la respuesta de la iglesia es que la iglesia se tiene que hacer cargo de sí misma. Ahora bien, ¿lo vamos a hacer cada quien haciendo sus buenas ideas? Bueno, mira, a mí se me ocurrió que para seguir creciendo a mí se me ocurrió que a mí se me ocurrió que yo voy a empezar a mí se me ocurrió que... No. Los apóstoles al ver este problema definieron que el problema era más grave que simplemente la mala repartición de la comida. Ellos vieron la profundidad del problema. Y eso es algo que ustedes tienen que entender, hermanos. Lo que los hermanos vinieron a quejarse es que no nos están sirviendo las mesas y no me están dando de comer, igual que a aquella hermana que sí es hebrea. Sí, a Sara la tratas bien, ¿verdad? Pero a mí que soy griega, no. Los apóstoles se detuvieron y dijeron, a ver, momento. No se trata de la injusticia en la repartición de la comida, sino se trata de que nosotros estamos haciendo eso en lugar de estar predicando la palabra de Dios y enseñando y proclamando el evangelio. Si nosotros nos dedicamos a hacer eso, entonces la iglesia va a ser desnutrida. Y la iglesia sin palabra de Dios y la iglesia sin una buena enseñanza, entonces va a quedar muerta. El verdadero problema de lo que los apóstoles consideraron es que si ustedes siguen pidiendo que nosotros hagamos esto, nosotros vamos a descuidar lo que realmente hizo crecer a la iglesia, que es la proclamación del evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios. Y entonces, como en juego de tenis,
Los apóstoles le regresan la pelota y dice, escojan a 7 y que ellos se encarguen de ese trabajo. La iglesia tiene que crecer y la iglesia tiene que madurar y la iglesia tiene que responder para suplir las necesidades de la misma iglesia. Porque hay personas que deben estar enseñando la palabra de Dios y deben de estar orando y deben de estar pastoreando a la iglesia. Este es el crecimiento de la iglesia, mis hermanos. Esta es la estructura que debe de haber en la iglesia. Y no estoy diciendo que ese trabajo sea menor, y no estoy diciendo que los diáconos que van a ser elegidos tengan que ser considerados algo menos, no, estos hombres debían de ser considerados con las características que dice el texto. Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que se encarguen del trabajo. Y yo veo algunas características. El buen testimonio. Las personas se les iban a soltar los recursos de la iglesia. Todo lo que la iglesia traía, estas personas lo iban a administrar. Y toda esta cuestión de administración debía de ser de buen testimonio. Las personas que se encarguen de eso deberían de ser personas que tienen buen testimonio delante de la iglesia. Ah, lo va a hacer fulano, está bien, confío en él. Oye, lo va a hacer sutano, no, ¿sabes qué? Yo creo que no, mejor no. Estos varones deben de tener buen testimonio. Las personas deben de confiar en ellos. Pero más allá que eso, dice que deben de ser llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver con una cuestión emocional dentro del culto. Ay, sí, lloro en el culto. Ay, sí, me hinco en el culto. Ay, sí, ando diciendo todos los días, amén, hermano, Dios lo bendiga y traigo mi Biblia todo el día bajo el brazo. Ay, es lleno del Espíritu Santo. No. Lo que la palabra de Dios define como lleno del Espíritu Santo es ser moldeado conforme a la voluntad de Dios. Que esta persona pueda tener el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no va a haber ley. Estos varones deberían de tener una evidencia de que el Espíritu de Dios está obrando en ellos. No son perfectos, no lo tienen todo, ni todo el tiempo lo proclaman, pero es evidente que Dios está obrando en la vida de estos varones, y eso es lo que nosotros debemos de buscar en los varones dentro de la iglesia. Hermanos, los varones tienen que estar al frente de la iglesia, no las mujeres. Los varones tienen que estar al frente de los ministerios, no las mujeres. Los varones tienen que estar involucrados en la dirección de la iglesia, no las mujeres. Son los varones los que son llamados a dirigir a la iglesia y a servir a la iglesia. Así es que este era el problema. Hay murmuraciones, probablemente haya injusticia, pero lo más terrible es que la proclamación del Evangelio se va a descuidar si nosotros nos dedicamos a esto. Iglesia, tienes que levantarte y servir. Así que estos hombres debían de ser llenos del Espíritu Santo, que es la respuesta. Deben de ser llenos del Espíritu Santo, deben de tener sabiduría, y hay una cuestión bien interesante. En el mundo puedes considerar a alguien exitoso porque le salen bien las cosas, puedes considerar a alguien exitoso porque tiene dinero, puedes considerar a alguien exitoso porque es carismático, pero la Biblia no pide eso. La Biblia lo que pide es que este hombre sea sabio, y ser sabio, según la Escritura, es temer a Jehová. Es decir, es buscar la voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Es decir, buscar los métodos de Dios y hacer los métodos de Dios antes que hacer sus propios métodos. Es preguntarse, ¿qué es lo que quiere que hagamos el Señor? Señor, ¿cómo respondemos aquí? Señor, voy a buscar en la Escritura y voy a ver su palabra y voy a ver los ejemplos y voy a estar constantemente evaluando mi relación a la luz de quién es usted. El temor escrito en la Biblia no es un temor de, ay, no me va a mandar al infierno si me porto mal. No, la salvación es por gracia, y una vez que te la da jamás te la va a quitar, porque Cristo murió por ti. Eso no es el problema. El temor descrito en la Biblia es como cuando cargas a un bebé. ¿Cómo lo cargas? ¿Haces malabares? ¿Recibes a tu hijo por primera vez y eres un padre primerizo? ¿Lo vas a cargar así? Claro que no. Lo vas a cargar con temor de que no se te caiga, con cuidado,
Lo vas a cargar como si fuera la cosa más preciada. Lo vas a traer como si fuera lo más amado. Cuando la Biblia dice que la sabiduría es el temor a Jehová, está hablando de que los hombres sabios y las mujeres sabias son aquellos que cuidan su relación en este mismo sentido, su relación con Dios en este mismo sentido. No quiero ofender a Dios, no quiero dañar mi relación, no quiero que Dios lastimarlo, ni no quiero hacer eso. Estoy temiendo a Jehová. Así es que las personas sabias son las que cuidan su relación con Dios de esta manera. Y los varones debían ser llenos del Espíritu Santo, debían de tener buen testimonio y debían de ser sabios. Inteligentes no. Tenemos a hombres que han establecido teorías sobre las cuerdas y que han establecido la física cuántica y que han hecho un montón de cosas y que dicen, Dios no existe. Es un necio. Porque Proverbios y Salmos dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así es que puedes ser muy inteligente y puedes saber sumar muy bien 2 más 2, pero eres un necio. Hermanos, no confundan a los hombres exitosos como lo define el mundo, como si fueran sabios. Vean varones que estén siendo guiados por el Espíritu Santo y conformados por la palabra de Dios. Y por último, los apóstoles dicen algo para que se encarguen de este trabajo. Y a mí me gusta mucho eso, porque me parece que es una cuestión de que haya constancia en su trabajo. Que no sean personas que, no, ahí estoy, yo estoy puesto, claro que sí, y después de eso se desaparecen 2 meses. Y entonces vienes el siguiente fin de semana y no sabes si va a llegar o no va a llegar, o si va a venir o no va a venir. Estos hombres tenían que encargarse del trabajo, tenían que estar involucrados y tenían que estar firmes trabajando para el Señor. Así es que tenemos estas características. Debían tener buen testimonio, debían ser llenos del Espíritu Santo, debían de tener sabiduría y debían de ser confiables en el trabajo que iban a realizar. Y quiero que vean la relación entre la iglesia y los apóstoles. Los apóstoles vienen con una queja y los apóstoles dan una tarea y entonces estos varones escogen y los presentan a los apóstoles para que oren. Es decir, la iglesia ora por eso, la iglesia evalúa estas cosas y la iglesia responde al llamamiento de los líderes. Aquí están estos 7 varones, 7 nos pidieron, traemos 7. La iglesia no dijo, no, voy a traer 10, voy a traer 15 porque yo creo que es un mejor número. La iglesia trajo 7 con las características, habiendo orado, habiendo meditado, habiendo evaluado, con las características que los apóstoles habían ordenado. Pero no perdamos el punto. Para que la palabra de Dios no deje de ser predicada en la iglesia, para que la palabra de Dios siga enseñando y el evangelio siga siendo proclamado, porque eso es lo verdaderamente importante en la iglesia. Versículos 6 y 7 tiene que ver con las consecuencias de este diálogo entre los líderes y la iglesia. Luego los llevaron a los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Ahora estos varones son presentados ante los líderes, son presentados ante la iglesia y se les imponen las manos. No va a pasar nada con ellos. Es decir, no van a tener un poder extraordinario al resto de la iglesia, no van a cambiar y al momento en que se regresen a sus asientos, esos varones ya tenían así super saiyajin. No. Esos varones seguían igual, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, con buen testimonio y dispuestos a trabajar y firmes en el trabajo. Pero ahora la iglesia estaba en concordancia con los líderes y la iglesia proclama, vamos en una sola dirección, dando respuesta, no solamente pidiendo. Todos, líderes e iglesia, estamos aquí para proclamar el mensaje del evangelio. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Y eso es lo que debemos de estar buscando. Así es que estos varones son presentados, oran por ellos, se les imponen las manos como una cuestión de encargo delante de la iglesia y de testimonio delante de la iglesia. ¿Y qué pasa? Versículo 7. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, el verdadero problema, el verdadero riesgo, dejar de predicar la palabra, conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor,
se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. Y quiero que vean esta dinámica que hay en el texto, porque en la dinámica inicia diciendo que en aquellos días el número de los discípulos, ¿qué? Aumentaba. Y entonces vienen estas circunstancias en la iglesia y viene esta respuesta y viene la respuesta de la iglesia. Y la bendición de esto, la conclusión de esto, es que los discípulos seguían aumentando. La iglesia va a encontrar problemas. La iglesia va a enfrentar situaciones difíciles. La iglesia va a tener que confrontar ciertas situaciones que se necesitan confrontar. Es parte de la dinámica de la iglesia. Es parte de estar aquí. Mujeres que están murmurando y que se están quejando por la injusticia de que estos varones no estaban sirviendo las cosas. Pero los líderes deberían de estar cuidando lo que es verdaderamente importante. No estar pensando solamente en las necesidades del día a día. Deberían de estar proclamando la palabra de Dios. Porque una iglesia que no proclama la palabra de Dios es una iglesia que se muere. Pero no solo eso. No solo el número de los discípulos aumentaba. Quiero que vean, a través de esta situación los apóstoles no responden. ¿Ahora quieren también que hagamos eso? ¿Ahora se van a estar quejando? Pobre de mí, no están viendo que estoy limpio. ¿Sabes qué? No puedo atenderte, estoy lavando los trastes porque tengo que servir la cena. No dicen eso. Tampoco se rasgan las vestiduras y dicen, pobre de nosotros, ya no podemos hacer más, nos exigen tanto. No dicen eso. Se sientan, piensan y se mantienen en lo que deben de hacer. Y entonces desafían a la iglesia. Y entonces la iglesia responde. Y entonces ellos aprueban eso. Y entonces hay bendición, porque la palabra de Dios se sigue proclamando. Yo oro porque esto esté sucediendo en Vida Nueva. Yo oro porque la iglesia responda como respondió la iglesia de Hechos. Yo oro porque cada uno de los varones que está aquí se ponga en consideración de cómo puede servir a Dios, aprendiendo de la palabra, creciendo en conocimiento y después sirviendo a su iglesia. Pero viene algo muy interesante. La última frase con la que cierra esta parte del texto dice, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Y aún muchos de los enemigos de la cruz llegaron al mensaje de la cruz. Y aún aquellos que estaban completamente alejados, aquellos que estaban no solamente alejados y distantes, sino aquellos que estaban en contra del mensaje, llegaron y creyeron en el mensaje, porque escucharon el mensaje de la palabra, porque escucharon el mensaje de Cristo. Hermanos, las cosas en la iglesia suceden porque la obra de Dios y el Espíritu Santo va dirigiendo esto. Es verdad. No hay esfuerzo humano que pueda hacer, que pueda traer bendiciones si no es guiado por el Espíritu Santo. No lo hay. En vano se edifica la ciudad y se guarda la ciudad y se guarda la casa si Dios no está bendiciendo eso. Eso es definitivo. Pero lo que quiero que vean es que sometidos a la autoridad de la palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, debe de haber una doble responsabilidad. Los líderes de la iglesia tienen que mantenerse enseñando la palabra de Dios y la iglesia tiene que levantarse y servir. Y la iglesia tiene que responder a lo que los líderes están buscando, que la palabra de Dios no deje de predicarse. Hermanos, les invito a que oren, les invito a que se pongan delante de Dios y les invito a que consideren cuáles son mis dones con los que puedo yo servir al Señor. ¿Cuáles son las oportunidades que yo tengo para servir a otros o para proclamar el Evangelio? ¿De qué manera está mi compromiso en aprender de la palabra de Dios y de conocer la palabra de Dios para poder compartir a otros? Señor, úseme, porque lo que quiero es que su nombre sea glorificado y que toda la iglesia, en un mismo sentir, en una armonía, en una sola dirección, podamos proclamar la palabra de Dios. Yo siempre pienso en el ministerio infantil. El ministerio infantil, los hermanos están allá adentro, están allá afuera y están enseñándole a los niños. Y estamos convencidos de que los niños tienen que aprender la palabra de Dios. No se les cuida ahí, se les comparte de la palabra de Dios porque eso es lo crucial. Pero siempre pienso, ¿cómo sería un culto? ¿Cómo sería un sermón con los niños aquí?
Y pienso en los jóvenes. ¿No es tiempo de que ustedes maduren y que ustedes vean la manera en cómo servir a su iglesia? Y pienso en las mujeres. ¿No es momento de que ustedes se comprometan con el Señor y se pongan al servicio de Dios para suplir las necesidades que hay en la iglesia? Y pienso en los varones. Y no lo planteo como pregunta, sino como una verdad. Es momento de que se levanten y se pongan a servir al Señor. Hermanos, que el Espíritu Santo los guíe y que el Espíritu Santo obre en ustedes y que el Espíritu Santo los haga moverse y que esta iglesia sea como una imitación de la iglesia de Hechos capítulo 6, que escucha la palabra y responde, porque así hay bendición, porque queremos proclamar a Cristo y su gracia. Les invito a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que si tenemos la oportunidad de servir, es solo por gracia, Señor. Es solo porque Cristo murió por nuestros pecados, Señor. No es nuestra justicia, no es nuestra sabiduría, no es nuestra elocuencia, es solo la gracia de Dios, mi Señor. Es el mensaje que traemos, que en Cristo podemos ser perdonados y que en Cristo podemos ser hallados justos. Solamente por su sangre, solamente por su vida derramada por nuestros pecados, Señor. Suplico, Padre Santo, por sus hijos, suplico por aquellos que han sido guiados por el Espíritu Santo para que ellos puedan atender a la palabra, Señor. No solamente escuchar la palabra, sino atender el llamado, Padre Santo. Suplico que su Santo Espíritu vivifique esta iglesia y que su Santo Espíritu mueva esta iglesia y que los varones respondan y que los jóvenes respondan y que las mujeres respondan, Señor. Y que su nombre sea proclamado, Señor. Y que las personas que están escuchando el Evangelio por primera vez hayan entendido que es solo por gracia, solo por Cristo, y que es importante aprender de la palabra y conocer de la palabra, mi Señor. Bendíganos, pues, Señor bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.